Sí, sí, un poco agridulce. Para empezar no está mal, pero bueno, físicamente me encuentro muy bien, pero el material influye mucho en este deporte y hemos tenido un poco de problemas con eso. Bueno, toca buscar soluciones, adaptar mejor ese material, porque en unos pocos días va a ser esa prueba de 15 kilómetros en skating y vais a tener que intentar, bueno, pulir esas cosas, ¿no? Que el material vaya bien para arriba, pero que no perdáis tanto para abajo. Supongo que es un trabajo a hacer estos días e intentar buscar una mejora en las sensaciones. Sí, ahora más que nada eso, recuperar cuanto antes la carrera esta de 30 kilómetros y luego ya pensar en el siguiente a partir de mañana, probar esquís, muchos esquís todos los días y parafinas y eso, intentar mejorar en tema material porque físicamente ya sé que estoy bien. Lo bueno, como decíamos, es que en esas dos primeras vueltas de este esquiatlón en skating, las sensaciones han sido buenas. Tú te has visto bien, has estado en buena forma y eso es un poco lo que hay que mantener, ¿no? De cara a esa próxima prueba. Sí, al final he estado con gente que suele ganar Copa de Europa y es con lo que me quedo, ¿no? Al final esta gente suele entrar entre los 30 en Copa del Mundo y hoy si no fuese por el material hubiese estado más adelante. Bueno, unos Juegos Olímpicos en los que vas a estar cargado de competiciones, un total de 4, no es habitual y menos en un deporte físicamente tan exigente como el esquí de fondo, ¿no? Así que descansar, alimentarte, todo va a ser importante, ¿no? De cara a llegar bien hasta el día 24, ¿no? En esa última competición, pues son muchos días, ¿no? Sí, lo importante es eso, recuperar cuanto antes con el fisio, ahora soltar un poquito, en la bici, estiramientos, ya de cara a preparar la del 16, ¿no? Que es la que tengo puesto en mente, ¿no? Bueno, pues te vamos a dejar descansar en estos días, Imanol, y que desde luego todo vaya muy bien en esa prueba, en ese skating de 15 kilómetros, que es el que tienes marcado en tus objetivos. Estaremos en contacto y siguiéndote de cerca en estos juegos. Muchas gracias a vosotros.